soy Ruth Criboy. Yo soy Tamara Herrera. Hoy estaremos conversando sobre el gas, un tema del cual se habla poco en Venezuela. Y tenemos un invitado de lujo para conversar sobre este tema, Antero Alvarado, socio director de Gas Energy Latin America y fundador de la oficina de Gela en Venezuela. Somos un país con mucho gas, al cual no hemos sacado provecho. Y tenemos segmentos de la población sufriendo de escasez de gas y recurriendo a la leña para cocinar. En el mundo se vive una crisis energética que viene de la escasez de gas. La producción global de gas cayó por la recesión mundial inducida por la COVID-19. Los precios cayeron a mínimos históricos, se agotaron los inventarios y poco después la demanda se reavivó, pero el consumo ha crecido más rápidamente que la producción. Los precios subieron rápidamente, empujaron al alza los precios del petróleo, los inventarios pasaron de los excesos pre-pandemia al déficit en el segundo trimestre del 2021, y esa situación sigue planteada. La producción sube con lentitud. Los productores son cautelosos, no quieren tomar riesgos, a pesar de que los inventarios son bajos. En ese contexto, tenemos nosotros el desafío de entender cómo estamos en materia de gas en Venezuela y a dónde apunta la situación. Bienvenido, Antero. Un gusto tenerte con nosotras aquí. Vamos a ver de toda esta situación de crisis internacional del gas que se ha desatado después de la pandemia. Venezuela prácticamente ni se ha enterado de ello. Cuéntanos a tu manera qué ha ocurrido en Venezuela con el gas, dónde estamos parados en materia de gas, cuál es nuestro potencial y hacia dónde podemos ir en materia de gas. Sin duda el tema del gas es un tema que va más de la mano al tema de energía que al tema petrolero, ¿no? Yo pues doy clases en el IESA y los programas son petróleo entonces, y poco se habla de energía, ¿no? Y al final los expertos energéticos son petroleros. Y al final eso hace de que tengamos una visión un poco angosta de todo lo que se puede hacer con el tema del gas natural. Mira, Venezuela está en la región, si vemos el hemisferio occidental, Venezuela tiene las segundas reservas de gas, las primeras de América Latina, si quitamos Estados Unidos, y las octavas a nivel mundial. Esto nos pone en una situación muy privilegiada, pero a su vez estamos condenados a que muchas de esas reservas de gas se desarrollen si se desarrollan las reservas de crudo, que son gas asociados. Por eso es que nosotros cuando hablamos de que las reservas de gas libre son aquellas que se desarrollan sin desarrollar el campo petrolero. Que eso para el negocio del gas es lo que realmente importa. Porque bueno, el que va a buscar gas tiene otro tipo de fiscalidad, tiene otro tipo de plan de negocio. La volatilidad del precio es muy diferente a la volatilidad del precio de crudo. Son negocios diferentes. Y mi experiencia a lo largo de estos años aquí en Venezuela ha sido de que los petroleros dicen, pero ¿por qué me voy a meter en un negocio de gas? ¿Para qué voy a meter todo ese dinero ahí si me puedo meter en la faja? Entonces dice, bueno, pero es que son negocios distintos, ¿no? Hay un tema de diversificación de portafolio y hay empresas que su negocio es el gas, ¿ok? Porque tienen algunas ventajas, porque lo conocen, porque es diferente, ¿no? Y eso en Venezuela ha costado entender, ¿no? De que es un negocio diferente. Y te pongo un ejemplo. Una empresa cuando va a producir gas natural en Venezuela o en cualquier lugar del mundo, tiene que saber a quién le va a vender ese gas antes de empezar a perforar un campo. En el negocio petrolero, pues tú perforas y vas a conseguir siempre un cargamento, alguien que te compre el cargamento, y si no tienes un oleoducto, lo montas en un camión y lo llevas hasta algún sitio. En el gas no ocurre así. Tienes que estar muy seguro de que lo que tú vas a vender te lo va a comprar a alguien, entonces tiene unos contratos que son unos matrimonios, con sectores eléctricos, sectores industriales, con comercializadores, y eso en Venezuela, pues, como ha costado desarrollar eso así, ¿no?
Siempre ha sido visto como que, bueno, aquí hay un gas que está generándose por producción petrolera, entonces entregamos el gas al mercado interno y que el mercado interno se lo distribuya y se lo consuma. Siempre ha sido visto como que el gas es un subproducto que lo mejor que podemos hacer es entregarlo al mercado interno, pero no nos molesten con nuestra producción de crudo. Eso siempre ha sido así. Ahora, ¿qué pasa cuando hay actores nuevos, actores privados que quieran desarrollar eso? Pues primero, lo primero que tienen que ver es que hayan dos cosas fundamentales: precio y mercado. Mercado es si puedo meter ese gas en el sector eléctrico, sector industrial, petroquímico, y segundo, si hay precio. Entonces, en Venezuela ahorita estas dos cosas están difíciles, ¿no? Tienes grandes reservas y yo diría que no puedes llamar reserva a algo que no puedes desarrollar sin esas dos cosas. Tienes un recurso, pero no unas reservas, ¿no? Son temas que son sencillos, pero no es lo mismo tener grandes volúmenes de reservas de gas en un país donde tú tienes precio y mercado, que en Venezuela, pues estas dos cosas las tienes que construir. Tenemos que darnos cuenta que Venezuela viene de una caída de demanda de gas monumental de los últimos 5 años. Hemos perdido casi el 50% de la demanda de gas, y además tenemos un sistema de precios que es muy ineficiente. Muchos de los productores de gas vendían gas en bolívares y tienes un solo comprador, que es PDVSA Gas. Entonces, PDVSA Gas no te pagaba en bolívares, entonces el negocio no fue para nadie nunca atractivo. Después ese precio nunca se transfería al usuario final. El gas que va al sector eléctrico es una transferencia entre PDVSA Gas y Corpoelec, o sea, ahí no hay un flujo de dinero que pasa por ahí, siendo el sector eléctrico el ancla principal de los proyectos de gas. Entonces, hasta que no haya unas señales de precio, de liberalizaciones de precios en los sectores consumidores finales, pues el negocio de gas está condenado a no crecer, ¿no? A no ser de que abras las puertas y veas opciones de exportación. Pero bueno, es un tema que quizás todavía no estamos preparados para hablar de ese tema, ¿no? Porque al final mucha gente entiende, y de lo que yo estoy hablando es de gas metano, el gas que va por la red, y mucha gente piensa, cuando hablamos de gas, es de la bombona de gas, que son dos gases distintos. Estamos hablando de gas propano y gas metano, que vienen de lugares distintos. Entonces, políticamente la gente no entiende cómo vas a exportar un gas cuando tiene pues la mitad de la población pasando trabajo y cocinando con leña. Entonces, hay unos conceptos que hay que entender al principio. Hay unos retos regulatorios complejos. No tenemos un problema geológico, pero pareciera que no son suficientes solo tener esos grandes volúmenes de reservas, sino realmente necesitamos regulación. Venezuela lo que necesita es regulación del gas. Si el Estado se va a retirar de una actividad económica, tiene que dejar un mínimo de regulación. O sea, eso es principio básico y ustedes lo saben mejor que yo. Y eso todavía no ha encajado, o sea, no vemos de que se hable del tema, y yo creo que eso es como que por ahí hay que empezar. Por ahí hay que empezar si se quiere desarrollar, si queremos atraer privados que quieran invertir y vender gas, pues eso sería como que el principal gran tema por donde tendremos que arrancar. ¿Y cuáles son, a tu juicio, los principales cambios regulatorios que tenemos que hacer para convertirnos en un destino atractivo para los inversionistas? Mira, yo creo que hay varias cosas. Ahorita en Venezuela, quien maneja todo el negocio de gas es un viceministerio de gas, que depende del Ministerio de Energía y Petróleo. Si bien ellos hacen un trabajo, digamos, de regulación, se requieren otras instituciones que empujen también este tema. Ejemplo, en Colombia hay una institución que se encarga de ver si el mercado va a estar bien abastecido en el largo plazo, que es una unidad de planeación, ¿okay? Y tiene la independencia de pedirle información a todos los actores, tanto consumidores como productores, y hacen unas proyecciones de oferta y demanda. Y se ve si en el mercado va a estar bien abastecido o no en el largo plazo. Pues en Venezuela yo no he visto a nadie que haga una proyección de ese tema, o sea, independiente. Por ahí en el IESA estamos haciendo unos intentos de proyectar, pero son tantas las variables que al final va a ser un aproximativo, ¿no? Y después ver qué va a ocurrir con el mercado de gas a futuro para ver si se puede exportar o si hay que importar, pues eso no se tiene una institución como esta.
Después se ha hablado y durante un tiempo se habló de crear una agencia regulatoria, la ABH, pero que funcionaba más como un administrador de contratos, que yo pienso que funcionaba más como un organismo regulatorio que se encarga de entregar bloques de petróleo y gas, y que eso no lo hiciera el ministerio ni PDVSA, que eso me parece bien. Pero la regulación en el gas tiene que ir más allá. O sea, y hay que llegar no solamente pensar que la regulación es a quién le entregamos los bloques de gas, sino es que ese bloque de gas tiene un destino de exportación o mercado interno. Muchas de las licencias de gas que tiene Venezuela es para abastecer el mercado interno. Y el mercado interno está deprimido, está chiquito. Hay que reformar muchísimas cosas para que el mercado vuelva a subir y ser lo que fue en el pasado. Y te pongo un ejemplo, el sector siderúrgico tiene una capacidad instalada de consumo de 500 millones de pies cúbicos y hoy en día está consumiendo 9. Entonces tú dices, bueno, pero para yo en mis proyecciones asumir de que va a haber una mayor demanda de gas, ahí tiene que pasar un proceso de privatización y para que eso se dé, pues no está claro cómo se va a dar, ¿no? Entonces tiene que haber un organismo que nos permita decir, miren, el mercado va hacia hasta tal sitio, ¿ok? Después tiene que haber un organismo que por lo menos hay unas pérdidas muy grandes de gas, se quema el gas, se ventea, y pareciera que eso no le duele a nadie. Si agarráramos todo ese gas que se quema y ventea y lo mandamos a un mercado como Trinidad y Tobago, eso pudiera generar 1.500 millones de dólares al año. Pero bueno, no hay nadie, no se termina de concretar nada de eso, y además que eso tiene unos temas ambientales complejos, grandes emisiones de CO2, y después también hay un tema de que con ese gas se pudiera aumentar la oferta de propano, que es el gas de bombona, que tiene unos impactos humanitarios. Claro, hay unas circunstancias país que no ayudan que eso se desarrolle. Por eso son proyectos que deberían desarrollarse más allá de nuestra realidad y complejidad política, económica, social. ¿Okay? Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un órgano regulatorio, además de un administrador de contrato, además de un organismo de planeación, un organismo que se encargue de regular el usuario final. Porque hasta ahora lo que hemos escuchado son organismos de regulación que están más adaptados al negocio petrolero. Pero el negocio petrolero no tienes que regular el usuario final. Tú en el negocio petrolero lo que regula es la inversión, el inversionista aguas arriba, el productor de petróleo. Pero aquí en regulación necesitamos a alguien que defienda al usuario final, alguien que defienda que no se pague por una bombona más de lo que se debe, o que establezca unos mecanismos que incentive el uso del gas. Y te voy a poner otro ejemplo, que es más complejo. Las líneas de gas directo, de gas metano, son gasoductos que llegan hasta ciertas zonas del país. Ejemplo, hasta Barquisimeto, en el lado occidental, y después hay un ramal por Morón que sube por la Vela de Coro y baja hasta Maracay, hasta Cabima y llega a Maracaibo. Pero no tenemos gasoductos que lleguen más allá de Barquisimeto hacia los estados llaneros andinos. Entonces, esos estados están condenados a la bombona de gas, en el caso de consumo doméstico. Y en el caso de generación eléctrica, condenados al uso del diésel. ¿Okay? Que además ahorita tenemos una situación donde PDVSA no puede traer diésel o intercambiar diésel por crudo, como venía haciendo, por un tema de sanciones. Lo que hace que estas zonas del país estén más vulnerables a lo que ya vienen sufriendo. ¿Okay? Entonces, para llevar el gas y masificar el uso del gas hacia los estados andinos hay que construir gasoductos. Entonces esos gasoductos ya no van a ser gasoductos de PDVSA, van a ser gasoductos privados, que van a funcionar como unas autopistas que tienen que cobrar unos peajes. Pero esas inversiones requieren seguridad de inversión. Nadie va a construir una autopista donde no hay carro, ¿no? Donde dice, bueno, pero en esa autopista no hay ni siquiera gandolas y no hay un pueblo al final. La gente, ¿para qué va a ir? Es como si construyéramos una autopista entre Tucupita y la frontera con Guyana. Dice, bueno, pero eso para allá es una selva y ahí no hay nada. Entonces, en el tema del gas es igual. Nadie va a lanzar un gasoducto si no hay una demanda ancla. Bueno, es que yo voy a mandar este gasoducto y voy a anclar mi demanda con un gran consumidor de gas, que es el sector eléctrico. Ahí hay varias plantas eléctricas. Y de ahí yo puedo crecer al gas residencial y voy desplazando la bombona de gas, que es propano, por un combustible más limpio y más abundante y más económico, como es el gas directo. Pero bueno, alguien tiene que entregar una concesión. Mira, pero
un privado dice, no, yo voy a distribuir gas residencial en la ciudad de Mérida. Bueno, ¿por quién te otorgó a ti ese permiso? Yo también quiero. Entonces alguien tiene que poner un cierto orden. Yo veo que el viceministerio está muy ocupado con temas muy complejos, de producción de gas, de quema de gas. Entonces estamos hablando de unos problemas cotidianos. O sea, a veces necesitamos un ente regulador que se ocupe de la teología urbana, ¿no? O sea, de los problemas de la gente de cada día. Y esas zonas donde no llega el gas directo, porque nunca va a llegar a todos los sitios, pues esté suministrado por gas propano, la bombona, en las zonas rurales. Entonces también necesitamos que ese mismo ente regulador diga, bueno, pero vamos a tratar de dar unas ayudas, porque no todo el mundo puede pagar $15 por una bombona. Entonces vamos a dar unas ayudas, sea un subsidio cruzado, vamos a prever, hay casos, experiencias muy interesantes como en Perú, donde te dicen, bueno, una familia que tenga unos ingresos, pues va a tener un voucher y entonces ya no vale 15, vale 10, tantas cosas. Yo no digo que hay que copiar esos modelos, pero yo veo que no hay un ente regulador que se dedique a ese trabajo milimétrico y que al final es un contacto humano y directo con el usuario final. Entonces, eso falta, ¿no? Si el gobierno, PDVSA, estamos viendo de que se van retrocediendo y van dejando espacios a los privados, pero sin regulación, pues esto puede terminar siendo un poco desordenado. Una cosa para darle muy interesante todo esto que has hablado, a mí me parece importante que a nivel del ciudadano común en Venezuela, digamos, tú puedes hablar de dos categorías de ciudadano, el que tiene el gas directo y ni sabe a lo mejor que se ventea toda esa cantidad, ni lo que significa en términos de contaminación, y no sabe que hay el desafío de hacer llegar eso, no sabe su papel de ese gas metano en todo el tema eléctrico, en el equilibrio, el balance eléctrico del país. Pero por el otro lado está otro grupo, otra masa de personas, que entiendo yo además es la gran mayoría del país, que funciona con el propano, o sea, el gas de bombona, y ahí hay un déficit que entiendo supera el 60%. ¿Cómo se equilibra ese? Y creo que también has hablado en otras ocasiones de una altísima concentración de consumo de gas directo en unas zonas y en otras no. Si puedes dar unos minutos sobre ese tema de gas a nivel de consumidor y los problemas y cómo crees tú que podemos solucionarlo. Y después hablamos de más allá del futuro. Sí, mira, es verdad, no he comentado eso, y es que el 7% de los usuarios, de las familias venezolanas, cocinan con gas directo, 89% con bombona, cuando habían bombona, y un resto entre cocina eléctrica y otros. Pero eso hasta el 2019, pero lo que hemos visto es que cuando empieza a escasear la bombona, pues esas familias tienen que migrar a la biomasa, que es la leña, ¿no? Entonces, muchas familias no saben de que su apartamento pues tiene bombona de gas o gas directo. Eso depende en la zona geográfica donde esté. En caso de que hablemos de Caracas, pero si hablemos de zonas como Maracaibo, Maracaibo tiene un caso muy interesante y que es un caso de estudio, y es un caso que hay que elevar la voz para que se conozca. Mira, Maracaibo tiene una particularidad de que en los años 50 la reina de Holanda regaló la red de gas directo a la ciudad de Maracaibo, cuando la Shell producía 1,5 millones de barriles solo en Maracaibo, Lago de Maracaibo, Costa Oriental Occidental. Eso quedó ahí, y cuando vino la nacionalización del 75, pues esta empresa dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con esta red de gas? Se la tengo que entregar pues a alguien, porque pues yo tengo que entregar todos mis activos, y en esa época no existía PDVSA Gas. Entonces lo que se decidió en ese momento fue entregarle eso a las alcaldías. Entonces Maracaibo, quien maneja la red de gas son las alcaldías, y es una red de gas muy grande. Ahora, les pongo un ejemplo de la proporción de consumo de gas de Maracaibo versus Caracas. Caracas consume no más de 15 millones de pies cúbicos, porque es una ciudad que tiene muchísimo menos habitantes que Caracas, y tiene un consumo muchísimo más alto. Estamos hablando de que en Caracas hay un consumo aproximado de 15 millones de pies cúbicos día, mientras que la ciudad de Maracaibo tiene un consumo de todos los municipios del estado Zulia, 110, o sea, casi 10 veces más. Y hay municipios como el norte, en el zona norte de Maracaibo, municipio Mara, donde el consumo de esos 10.000 habitantes
es el mismo que el de la ciudad de Caracas. Y esto se debe a las grandes fugas que hay en las líneas de transmisión, de transporte. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí hay que reparar la red. Maracaibo no debería consumir, toda la ciudad de Maracaibo y zonas aledañas no debería consumir muchísimo menos, inclusive menos que Caracas. Pero bueno, eso se resuelve cuando las redes de gas son privadas. Eso hay que entregar concesión y que el concesionario de gas compre el gas y PDVSA se tenga que retirar de eso. La zona del Zulia, en el tema de gas residencial, consume muchísimo gas para la población que hay y son unas ineficiencias que hay que atender. Además que la ciudad de Maracaibo pues, puede tener problemas de seguridad a nivel de que esas fugas pueden ser explosivas. O sea, la ciudad puede tener problemas de explosiones más regular de lo que se debería, ¿no? Entonces, son cosas que hay que atender y que implica reemplazar la red de gas, ponerle precio al gas, porque muchas de esas familias no usan gas propano, sino usan gas directo, ni lo saben. Y también de que, como la red está tan averiada, una vez que la familia apague la hornilla de gas, capaz esa hornilla no vuelve a prender. Entonces dejan la hornilla prendida todo el día. En algunos casos también hay fugas, hay pérdidas, hay robos de gas en línea, que eso nunca se había visto. Y eso hace y estos son problemas que vienen desde la vieja PDVSA. O sea, estos son problemas muy complejos, ¿no? Yo creo que es el punto culmen de la abundancia, la paradoja de la abundancia. O sea, que se llega hasta ese punto donde llegan a unos puntos donde tienes tanto que te lo robas y además, en algunos casos habían líneas de gas asociado, o sea, que son líneas que llevan crudo también. Entonces hay familias en unos ranchitos que prenden un mechurro, porque es la única manera de iluminarse, y también les va botando petróleo, y les va botando petróleo en su ranchito. Entonces aquí hay que hacer un gran trabajo, y es un trabajo que yo creo que también va de la mano con ayuda de entes multilaterales. O sea, esto no es solo un trabajo que se va a resolver por oferta y demanda. Esto es un trabajo que va a requerir ayuda de muchísimos actores y que también va a beneficiar a muchos otros actores. Les pongo un ejemplo. Es bueno que quede en la memoria histórica de cómo se pueden llegar a estos casos cuando no hay incentivos cuando el precio del gas no tiene un valor acorde con el esfuerzo que se tiene por producirlo, y cómo con grandes reservas de gas, pues al final se llegan a estas cosas, ¿no? Uno cuenta con colegas que están en Perú, que están en Colombia, que están en Brasil, la realidad de Venezuela y no se entiende ese número, porque ustedes pierden tanto. O sea, aquí no hay un doliente, no hay alguien que repare eso. Bueno, no hay por ahora. Yo creo que esto al final se impondrá el pragmatismo, se impondrá la sensatez. Pero también es bueno que la gente sepa de que depende de donde tú vivas, pues puede cambiar completamente tu interacción con el tema de gas natural. O sea, los que viven en el cafetal tienen gas directo, no saben lo que es una bombona de gas, pero vas más allá hacia la zona del Latillo y ya empiezas a sentir lo que es lidiar. ¿Y cómo se alivia este déficit de gas doméstico, el déficit de bombonas que hay en el país? Mira, yo creo que hay que hacer un estudio y ver qué zonas pueden ser susceptibles de desplazo de bombona por gas directo. Eso te ahorraría problemas increíbles. Después, la bombona es mucho más costosa. Estamos hablando de que una bombona de 10 kilos está $15. Necesitas 2 bombonas al mes. Son $30 de presupuesto al mes. Mientras que el gas directo pudieras tener un presupuesto entre $5 y $10 al mes. Para ampliar la red de gas directo, pues requiere incentivos, requiere privados, requiere regulación. Y un programa agresivo de masificación del gas. Y en zonas donde no puedas construir gasoductos, porque es muy costoso, porque puede tomar mucho tiempo, puedes utilizar los gasoductos virtuales. O sea, carga en Barquisimeto el gas en una cisterna, el gas lo puedes poner en lo que llaman el gas LNG, el gas natural licuado. No estamos hablando de gas propano ni bombona de gas, sino gas metano en estado líquido, y lo llevas en una gandola hasta los estados andinos y allá lo descargas y lo metes en la red, tienes que crear la red. Eso mientras construyes un gasoducto que te puede costar $400 millones,
y donde ya no tienes una PDVSA con una chequera infinita, ¿no? Sino que ahorita lo que nos toca ampliar la red y la masificación del gas tiene que hacer en unas condiciones de mercado completamente distintas a las que teníamos hace. Antero, ¿cuál es el potencial que ves? ¿Cuál es el potencial de ingreso para Venezuela en la industria del gas? ¿Cuáles son las perspectivas que tú percibes que tiene el negocio del gas? ¿Cómo ves eso en el tiempo y qué podemos hacer al respecto? Sin duda, el de gas en Venezuela debería paulatinamente empezar a cobrar por el gas. Por ejemplo, el sector eléctrico, el sector petroquímico, el sector industrial. Ya después de eso, lo que hay que buscar es esas nuevas reservas de gas que se tienen, que se quieren desarrollar, buscarles un mercado de exportación. Estamos hablando de que si todo el gas que se quema en Venezuela pudiese ser vendido a un precio de $3 en Trinidad y Tobago, eso pudiera generar 1.500 millones de dólares anuales. Estamos hablando de que es bastante dinero. Obviamente no son montos parecidos a lo que te puede generar un campo petrolero, pero creo que ya es hora de empezar a diversificar los ingresos de Venezuela. Y este es un punto muy importante porque ya está ocurriendo de que muchos campos petroleros en Venezuela, particularmente en el oriente del país, zonas productoras de gas, de crudo liviano como Santa Bárbara, crudo liviano como Mesa 30, hay una gran cantidad de volúmenes de gas que están viniendo asociados a ese gas, y lo que nos da muestra un poquito es que esa cantidad de crudo va a venir disminuyendo y cada vez va a salir más gas natural. Lo que les quiero decir y las proyecciones que nosotros hemos hecho es que Venezuela va a ser un país no solamente productor de gas, sino que puede ser un gran exportador de gas, y hay que prepararse para eso. Y una manera de prepararse para esto es ir trabajando regulación y a su vez ir trabajando conexiones internacionales, conectarse Venezuela con Trinidad y Tobago, conectarse con Colombia no solamente por lo que ya existe, y ver opciones de si se puede mandar gas vía gasoductos virtuales hasta la frontera con Brasil, ver si se puede conectar Venezuela con las islas del Caribe como Aruba y Curazao, y ver si se logra ese gran proyecto que siempre se ha querido, que es tener terminales de regasificación, no solamente en la zona del oriente del país, sino en el occidente del país. Campos como Cardón 4 pudieran tener acceso a exportar su gas, que son unas reservas increíbles que el mercado interno no las va a poder tomar. Y yo creo que hay que empezar a prepararse para eso. Venezuela tiene un futuro muy interesante en el tema del gas. Creo que el gas va a tener más vida todavía que el petróleo. Y hay que reconocer que tanto como las reservas de gas como el petróleo, mucho se va a quedar en el subsuelo, y hay que aprovechar el tiempo lo antes posible. Ese sería como mi gran mensaje. Empezar también a formar jóvenes en gas natural, en regulación, en economía del gas. Creo que tenemos una gran deuda, los estudiantes inclusive de áreas administrativas, enseñarles cómo funciona el negocio del gas. Creo que hemos dedicado demasiado tiempo explicando cómo funciona la economía del petróleo, la OPEP, y creo que ya es hora de también empezar a hablar de que el gas va a tener más vida, y Venezuela posiblemente puede tener un nuevo relanzamiento en la región con el tema de gas natural. Bueno, eso es todo, y les agradezco. Muchísimas gracias por la invitación. Soy un abogado del gas natural, y creo que esta es una razón por la cual seguir invirtiéndole tiempo a este tema, no solamente en Venezuela, sino en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antero, por acompañarnos en este podcast. Ha sido sumamente esclarecedor y esperamos que contribuya al debate nacional sobre el tema de la industria del gas. Muchísimas gracias, Antero. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios de En Síntesis en nuestra página en síntesis-podcast.com, y también en Apple Podcast, eBooks, YouTube y Spotify. Nos encantaría que nos dejen sus likes, sus comentarios y sugerencias en YouTube y Apple Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima.